Ni el enojo de la comunidad internacional o las sanciones más duras desde la Guerra Fría fueron capaces de evitar que Vladimir Putin firmara durante esta jornada la anexión de Crimea a Rusia. La península vuelve a los orígenes a pesar del recelo de Occidente. ¿Cuáles serán las implicancias? Bueno, se lo queremos consultar al analista internacional Guillermo Holzman, que nos acompaña acá en Canal 24 Horas. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludarte, Cristian. Bueno, yo lo anunciaba en la introducción. ¿Cuáles pueden ser estas implicancias y en qué momento dejamos de hablar de Ucrania? Recuerdo el año pasado, noviembre, diciembre, que hicimos esta entrevista. Sí. Tú nos explicaste que el tema del gas, que era un conflicto más que político, era un conflicto geopolítico, la importancia de la ubicación de Ucrania dentro de Europa y Asia. Pero ahora me da la impresión a mí que hemos cambiado radicalmente de foco. No tan radicalmente de foco, pero sí, ha habido un cambio de foco. Si queremos verlo en términos sintéticos, sin hacer mucho aspaviento en términos antecedentes, yo creo que el tema empieza por un error que comete la Unión Europea de pensar que era posible negociar con Ucrania un tratado de libre comercio sin hablar con Rusia ni preocuparse por lo que Rusia dijese. Es decir, se asume que Ucrania es absolutamente autónoma y soberana al estilo occidental. Es decir, toma sus propias decisiones y en consecuencia no hay problema. El resultado fue que bastó una presión o una señal de parte de Rusia a Yanukovych, que era el presidente en ejercicio hasta aquel minuto, para decirle que ese tratado no se firmaba. Lo segundo viene dado por el gobierno de transición que se produce en Ucrania cuando Yanukovych huye del país, siendo todavía respetado como presidente en ejercicio por Rusia, que es un tema importante desde el punto de vista del derecho internacional, que motiva a Rusia posteriormente y según ello legitima las acciones que ha tenido sobre Ucrania y particularmente sobre Crimea. En ese minuto el gobierno de transición se transforma en un gobierno que es bastante extraño porque hay fuerzas ultranacionalistas, algunas de estas con expresiones nazi, que sí preocupan mucho a Rusia, y percibe claramente de que hay un tema que es más complejo para Rusia de lo que podría ser en el futuro, particularmente porque la Unión Europea y Estados Unidos terminan legitimando ese tipo de gobierno de transición, cuando Rusia estaba todavía en la idea de que había habido una irrupción dentro del gobierno y se había sacado al presidente constitucional, que dicho sea de paso, Yanukovych antes de irse le pide la ayuda a Rusia. Claro. Y en esa perspectiva empieza a aparecer Crimea. Crimea es un estado autonómico, es decir, es parte de Ucrania, pero posee un grado de autonomía. Como si eso fuese poco, Sebastopol, donde está la base rusa, está en virtud de un tratado internacional con Ucrania. Rusia tiene permitido tener ahí fuerzas militares, toda vez que es base naval, y con un número total de hasta 25.000 militares para poder justamente sostener el mantenimiento y la fuerza que Rusia requiere para su base naval. Y ahí empezamos ya con una Crimea que descubrimos que una gran mayoría, o una mayoría por lo menos, más del 60%... Hablan ruso. Claro, son rusoparlantes. Claro. Descubrimos la situación de los gasoductos que pasan en Europa. Descubrimos que Europa depende un 30% del gas que proviene de Rusia. Descubrimos que Rusia, a su vez, tiene no solamente un sello geopolítico de base histórica, sino que también una proyección del punto de vista de lo que es la potencia rusa que Vladimir Putin aprovecha muy bien para poder posicionarse como el interlocutor propio de Estados Unidos y sin querer, o quizás queriendo, dejamos de hablar de Ucrania, claro. Se nos apareció Crimea, y a su vez termina siendo un diálogo de sordos entre Rusia, que tiene una posición que hoy día en un discurso bastante apasionado, lo señala Vladimir Putin en el Parlamento ruso, frente a un Barack Obama que no tiene mucho espacio de maniobra salvo anunciar muchas medidas, pero a sabiendas de que las palabras de Putin sí tienen razón. Cualquier sanción que se le coloque a Rusia tiene un efecto boomerang, porque se devuelve también con un costo bastante alto para Occidente. Este miércoles la ONU va a analizar justamente este tema, Guillermo, pero me gustaría consultar un tema que nosotros los chilenos lo vivimos durante el mes de enero. Yo creo que Europa debería considerar la anexión de Crimea como una disputa, no tan solo como esta disputa que tú mencionas entre Ucrania y Rusia o este gallito, sino que se trata de un problema que puede tener quizá un alcance que es más mundial, porque hemos estado viendo que la revisión de las fronteras estatales se está resolviendo ahora por medios militares, y eso puede tener también una escalada de violencia. ¿Cuántas posibilidades hay de un conflicto bélico en la zona, que sería uno de las preocupaciones que va a tratar justamente la ONU durante el día de hoy? Yo creo que hay claramente una posibilidad cierta, pensando en que Ucrania ya autorizó el uso de la fuerza para poder recuperar Crimea.
Si bien es cierto, la Fuerza Armada ucraniana no tiene la capacidad para enfrentar a las Fuerzas Armadas rusas, los militares rusos no se han desplegado completamente en Crimea. De hecho, no hay rusos en Crimea salvo la fuerza que está apostada en Sebastopol, que sí ha salido al resto, digamos, resto de Crimea para tomar el control de lo que son las ciudades y darle cobertura justamente al proceso de referéndum que se vio el día domingo. Pero yo te diría que si lo vemos de 1 a 10, las posibilidades de una escalada bélica limitada, estaríamos en 3 o 4. Es decir, no tenemos todavía una espiral que nos lleve directamente a una escalada bélica, pero claramente las preparaciones de Ucrania y cómo Ucrania va a enfrentar esta problemática, claramente va a ser un elemento esencial para poder saber si efectivamente esto puede transformarse realmente en el punto de inicio de una situación de no retorno desde el punto de vista bélico. Todo espera que eso no suceda. Guillermo, tú sabes que esta entrevista la hago yo, pero también represento a la gente que tiene la posibilidad de ver en directo esta entrevista y no todos tenemos la suerte de poder conversar contigo a cada rato, así que el Twitter también se hace presente en esta entrevista y Fernando Pérez hace una consulta a Guillermo Holzman que es sobre Crimea, dice que es una región de Ucrania, te lo hace como pregunta, sí. Eso es correcto. Entonces, ¿qué tan legal es que quiera ser independiente si necesitaría reconocimiento de los demás países? Bien, ¿qué es lo que pasa? Crimea tiene una identidad que es prorrusa en forma mayoritaria, como quedó reflejado en el referéndum del domingo pasado. En esa perspectiva, lo que ha hecho Crimea no es distinto a lo que hizo Kosovo en algún minuto, que es el gran argumento que ha usado Putin, o no es distinto en términos que de lo que pasó con Osetia del Sur, digamos, que estaba anexada a Georgia y termina dentro de la Federación Rusa. Y así hay varios otros ejemplos a nivel mundial. Crimea, al votar la independencia, ¿ya?, en un acto unilateral, en definitiva entra a ser lo que se denomina un Estado de facto, es decir, un Estado que no tiene reconocimiento internacional, que sí tiene reconocimiento de algunos países, como este caso de Rusia, pero tampoco tiene reconocimiento de los organismos internacionales. Es decir, Kosovo está en la misma situación. Kosovo no es un país en estricto rigor reconocido por Naciones Unidas, pero sí es reconocido por algunos países. Y este Estado de facto es el que quiere anexarse a Rusia. Pero no es que se anexe como en términos federales, sino que pasa a ser parte de la Federación Rusa. Es decir, Crimea va a tener que tener su propio gobierno, establecer sus propias relaciones, y sucede de que Crimea tiene más vínculos comerciales con China que con Europa. Y en esa perspectiva también más vínculos comerciales obviamente con Rusia que con Europa. ¿Y no era mejor derechamente ser independiente antes que ser una nueva región rusa? Yo diría que probablemente de la perspectiva nuestra, que estamos lejos, podría ser lo más adecuado. Sin embargo, dado el alto porcentaje de población rusa y la historia de Crimea y de Ucrania, que dentro del siglo VIII, siglo VII, siglo XI, era parte justamente de lo que era la Rusia zarista, lo que era la Gran Rusia en aquel minuto, efectivamente era poco probable de que ellos tomaran un camino propio. Oye, Guillermo, ¿sabes qué? Durante la madrugada, porque yo trabajo en la madrugada, tengo la suerte de leer varios diarios españoles y tweets de españoles. Y fíjate que me encontré con este tweet del escritor Arturo Pérez Reverte, muy conocido, y vamos a ponerlo en pantalla porque dice: curioso, nadie culpa al Cuarto Reich alemán de lo ocurrido en Ucrania, cuando el golpe de Estado lo dio Merkel utilizando a Europa como gancho. ¿Qué te parecen esas palabras? Yo la encontré bastante... Bueno, el fantasma del Cuarto Reich en Europa es un fantasma que es real para muchos dentro de lo que es la intelectualidad y aquellos que están preocupados los temas geopolíticos europeos. ¿Te acuerdas cuando salió Angela Merkel en esta misma entrevista? Dijimos que era bueno, Alemania es uno de los países más poderosos de Europa económicamente, tiene el poderío, el euro se mantiene muy fuerte por lo que hace Angela Merkel, y en esa vez dijimos que también era muy probable, o que se quería que Alemania también se incorporara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero bueno, eso era tema de otro trago. Pero esto... Ahora yo diría, hay Rusia, de hecho, si uno mira las agencias rusas, Rusia tiene agencias que publican en español, al igual como China también tiene agencias que publican en español. No nos pase desapercibido el hecho de que China e India recibieron los agradecimientos de Putin por el apoyo. Y esto ya coloca el tema a un nivel superior.
pero también no hay que dejar pasar de que la desconfianza rusa respecto al gobierno de transición en Ucrania, en términos de que sean específicamente hayan representantes importantes de una línea del nazismo, en términos concretos, claramente da cuenta de una complejidad que aquí en América Latina no siempre tenemos la capacidad de ver con el mayor detalle o con mayor profundidad. Pero sin lugar a dudas también, Rusia no desea que aquella zona de influencia natural, históricamente, más allá de lo que fue la Unión Soviética, pasen a una zona de influencia de Europa, tampoco está dispuesto a aceptarlo, y es lo que finalmente está detrás de este nacionalismo que Putin ha instalado. Siempre a los periodistas nos dicen que tenemos que acercar estos temas internacionales a lo que pasa con Chile. Yo te puedo preguntar, ¿qué puede afectar este tema a Chile? Y la pregunta de Cristian Arévalo va donde tú vas a responder, que son los combustibles. Pero pongamos la pregunta para que darle el crédito a nuestro amigo tuitero que también está interesado. Dice, ¿la crisis de Ucrania afectaría los precios del petróleo y la economía mundial en caso de agudizar? Sí, definitivamente. Sí, la probabilidad de que haya una expresión bélica de esta crisis, sin lugar a dudas, genera mayor incertidumbre, y a mayor incertidumbre mundial, considerando los siguientes elementos. Desde el punto de vista económico, la desaceleración china. Desde el punto de vista económico, la dificultad que tiene la eurozona para salir de su situación de crisis que muy lentamente iba emergiendo. La situación económica de Estados Unidos, que tampoco ha sido boyante, aun cuando va con un crecimiento y con una posibilidad de recuperación lenta. Eso es lo primero, porque esa situación da paso a las especulaciones y a los especuladores particularmente, que hacen que los commodities tengan grandes fluctuaciones, y las bolsas financieras en cada uno de los países también tengan fluctuaciones importantes. Sin embargo, la mayor incertidumbre se va a venir acompañada de que, al no estar Rusia en el G8, al estar Rusia en una situación de tensión con Europa y con Estados Unidos, finalmente empieza a correr peligro el proceso de paz de Siria. Empieza a correr peligro el proceso de negociación entre Israel y Palestina. Empieza a verse con mayor preocupación la dinámica interna que va a tener Egipto. Empieza a verse con mayor preocupación lo que va a pasar posteriormente con Afganistán en términos de apoyo logístico, dado que todas las líneas de apoyo logístico pasan por Rusia, que era una cooperación que Rusia hacía, y en consecuencia Rusia está mostrando que en la práctica tiene suficiente poder político para ser considerado no solamente potencia, sino que un actor fundamental en cualquier ecuación de estabilidad mundial. Que eso nos parezca bien o no, yo diría que es una opinión que cada uno de nosotros puede tener, pero en términos geopolíticos, definitivamente Rusia es parte de eso, y es la razón por la cual las sanciones de Estados Unidos y Europa son lentas, son prudentes, no están en el G8, solamente va el G7. Las sanciones económicas en términos de confiscar los activos de Rusia, de Ucrania, de Crimea en Europa son bastante más lentas y están muy lejos, por ejemplo, de lo que fueron las sanciones contra Irán. Claro, por decir algo, de tal forma de que acá hay un juego de ajedrez que no siempre es fácil comprenderlo de nuestra perspectiva, pero sin lugar a dudas es un momento de tensión muy delicado que probablemente va a modificar el tablero geopolítico y geoestratégico como hoy día lo conocemos, y como estábamos trabajando justamente sobre eso. Y para Chile, si me permites, y para Chile es importante porque nosotros somos parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y no nos olvidemos que Rusia tiene negocios con varios países de América Latina. China es importante para varios países de América Latina. Para Chile, para qué decir. China, a su vez, es claramente el principal como socio de Chile. En consecuencia, acá hay que estar mirando 3 o 4 macroejes o variables que son fundamentales para poder fijar la posición de Chile. Con todo, la posición de Chile, como la de varios otros países que están en el Consejo de Seguridad, es cómo se logra una zona de paz, que probablemente va a pasar por asumir que lo que hemos vivido son hechos consumados. Finalmente Crimea va a terminar siendo un Estado independiente, parte de la Federación Rusa, va a quedar en el limbo dentro del sistema internacional, no va a ser reconocido por varios, pero finalmente se estaría esperando que Ucrania logre una estabilidad el próximo 25 de mayo, si que efectivamente se hacen las elecciones presidenciales y parlamentarias. Me pregunta bastante breve Iris Pinto Martínez, ¿qué importancia cobran los tártaros dentro de este conflicto? Los tártaros es un nombre del colectivo que se aplica a los pueblos que quieran
de Turquía, en la Europa oriental y en Siberia, ¿no? Sí, los tártaros representan más o menos el 12% de la población de Crimea y efectivamente ellos no fueron a votar, digamos, por lo menos en su mayoría no concurrieron a las urnas y en consecuencia ellos no tendrían problema eventualmente de poder someterse a un país que es prorruso en la medida en que no queden dependiendo directamente de Rusia, es decir, que la anexión no sea completa y pasen a ser un estado más de Rusia. ¿Podría ser como lo que es Puerto Rico con Estados Más Unidos? o menos. Un Digamos, estado libre asociado. De hecho, los tártaros probablemente van a tener varias compensaciones justamente por no generar ningún tipo de oposición a lo que es el actual estatus que dio el referéndum de Crimea. Guillermo Holzman, podríamos haber quedado conversando mucho rato, pero yo sé que tienes que hacer, así que, bueno, muchas gracias por este Gracias tiempo a ti. y por darle también a la gente las luces, el faro ahí para pensar poner las bases de este conflicto que está lejos de ser nuevamente lo que se conoció como la Guerra Fría. No, yo creo que esta es uno de los primeros conflictos más relevantes dentro de lo que es el siglo XXI, que supera por mucho a los de Afganistán, Irak y todo eso, porque esto está colocando sobre el tablero quién es potencia realmente o no, y claramente la unidad que se ha producido entre Rusia, China e India respecto a Crimea, no respecto a otros temas, está al frente de lo que es la alianza que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea. El nuevo juego del poder, ese ajedrez. Así es. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Cristian, que esté muy bien.